Roca, tenemos un próximo invitado, me gustaría que lo presentes vos. Sí, por supuesto, es un gran empresario teatral y un queridísimo amigo, el señor Carlos Rottenberg. Carlitos, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Gracias por estar ahí, Carlos. Estábamos hablando con Javier Seriani desde Los Ángeles y bueno, Susana seguramente va a seguir con esta nota contigo. Carlos, sos hoy por hoy, bueno, junto con otros empresarios, colegas tuyos, la voz autorizada con respecto a lo que es el espectáculo teatral. Contanos qué idea tienen de todo esto, qué charlas con tus colegas de cómo revertir, no creo que sea la palabra, porque esto no se puede salir a la calle, pero por mucho tiempo. ¿Cómo están organizándose ustedes? Mira, yo estaba pensando, mientras esperaba entrar con este diálogo con ustedes, que hace un mes atrás hicimos un móvil en vivo en realidad, y yo en aquel momento, te acordarás, Susana, que dije que la frase aquella del espectáculo debe continuar no era para esta época. Sí. Y dije claramente que entendía, y bastante antes de la cuarentena estoy hablando, que los teatros debíamos dar el primer paso cerrando, y lo dije en aquel momento cuando todavía estaban abiertos, porque entendía que lo sanitario se impone, y en ese sentido me parece que estamos haciendo bien las cosas, y que cada uno desde su lugar de trabajo, desde su lugar de conciencia ciudadana, está apoyando para que esto pase lo más rápido posible y fundamentalmente con la menor cantidad de damnificados posible. Dicho esto, llamó a lo mejor la atención también un audio interno que hace 2 semanas le comentaba a nuestros colegas del ambiente teatral, que yo creía que el año, desde lo nuestro, desde nuestra actividad, estaba para el teatro y la música en vivo, se convertía casi en un año ya terminado. Y lo explicaba de la siguiente manera, entendiendo que esto se divide en 3 fases, que la fase 1, estábamos a fin de marzo en esa fase 1 y seguimos estándolo hoy, que es 11 de abril, que es la fase de la clausura, la fase donde obviamente no se puede trabajar en ninguna de las tantas actividades que están hoy restringidas y que todavía no tenemos tiempo exacto, tiempo certero para ir calculando cuándo se podrá pasar a la fase 2. La fase 2 es aquella que nos explican desde el Gobierno Nacional, que tendrá que ver con ir abriendo paulatinamente algunas actividades, también las comerciales, pero incluso el aire libre, que hoy también está restringido. Entonces, lo que tiene que ver con la industria del teatro o de la música en vivo, pensemos que va a ir cola en esa fase 2. Y digo que va a ir cola y es coherente porque fuimos los primeros en cerrar, pero vamos a ser los últimos en abrir, justamente porque se trata en general de lugares cerrados y porque congrega mucha gente. Y después vendrá la fase 3, y en la fase 3 tengo la experiencia muy fresca del 2009, gripe A, donde una vez abiertas las salas, se tardó más o menos 3 meses en volver a crear la confianza en el público, porque también hay que entender que esta no es una cuestión solamente de disposiciones gubernamentales. Imaginemos por un minuto que en este momento nos dijesen que se puede ir a una sala de teatro. Claro, ¿quién va? Yo no voy. Por lo tanto, hasta que esto pase, si uno le pone el calendario a cada una de las fases que acabo de enumerar, es imposible llegar a imaginarnos, en el mejor de los casos, algo que no termine en primavera. Y como sabemos nosotros, la gente de nuestro ambiente, el año teatral, musical, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino, por ejemplo, cualquier telespectador de ustedes en giras por el interior del país sabe que se presentan desde marzo hasta octubre. Por lo tanto, si pensamos los meses que faltan y dónde estaría terminando la posibilidad de llegar a abrir, nos vamos a encontrar
que lo que podamos llegar a trabajar este año sería casi ensayos generales de la temporada 2021, y por eso me animo a decir, y me preocupa y puedo explicar por qué, que la temporada 2020 está perdida desde marzo. Carlos, hoy en el programa de Marcelo Polín, un compañero, un colega en Radio Mitre, salió Flavio Mendoza, y él, como productor, que también lo conoces, él dice que está recibiendo llamados de sus elencos, ya como pidiéndoles dinero, que es una realidad. Yo no sé si a vos tenés una realidad similar o parecida a la de Flavio con respecto a tu gente, ¿no? A tus empleados, y cómo reaccionaste, si fue similar. Sí, por supuesto. Hay una posición que surge de lo que corresponde y de la ley. O sea, vamos a dividir esto en dos facetas. Uno es el personal en relación de dependencia, que quienes tenemos mucha gente a cargo, tenemos obviamente que cumplir. Y tenemos que cumplir primero porque corresponde cumplir, y después porque se están presentando permanentemente disposiciones que siguen saliendo y van a seguir saliendo, según nos explican, sobre todo para las pymes. De ahí corresponde en eso, interviene la gente nuestra del espectáculo, generales para las pymes, donde perfectamente una empresa va a poder sumarse en el caso de necesitarlo. Y por supuesto que hay que hacerse cargo, porque ese es uno de los perjuicios empresarios. El problema en todo caso, y lo que a mí me preocupa, más incluso que lo que está pasando ahora y los reclamos que puedan haber, que no tendrían por qué existir, porque hoy corresponde pagar. Eso está muy claro, está perfectamente legislado, que hay que respetar los contratos y los convenios en vigencia. Pero digo que lo que me preocupa ya muy en el corazón de esta profesión no es por los contratos vigentes que vencían en marzo, en abril o en mayo, porque esos, insisto, hay que pagarlos. El problema es que en nuestra industria se detuvieron los contratos futuros, o sea que la gran masa de artistas, de técnicos, de músicos, van a ver realmente el problema en junio, julio, agosto, porque hoy, mientras uno tenga un empleador, tiene de quién cobrar o a quién reclamarle. El problema es cuando no existen más los contratos a futuro. Por eso yo creo que, por ejemplo, Sagay está en este momento armando un tejido de contención para sus artistas asociados. También lo está haciendo seguro, y lo va a tener que hacer, Cultura de Nación y Ciudad y de cada municipio, porque no nos olvidemos que la comunidad artística de las artes escénicas es muy amplia, conlleva cualquier cantidad de miles de personas en el año, y reitero, le va a pasar lo mismo que le pasa a tanta otra gente que nos puede estar viendo, y que ya sea porque no tuvo un trabajo formal o porque directamente tiene changas eventuales, y en esto se asemeja mucho con nuestra profesión, con una obra teatral, por ejemplo, que a lo mejor dura 8 semanas y baja de cartel, al no tener contratante no tiene a quién reclamarle. Por eso me parece que ahí va a estar el foco en los próximos 2 meses, y está bueno decirle a la audiencia que muchas veces se confunde en nuestro ambiente una nota periodística a un artista, un autógrafo, una selfie, una nota en una revista, pero con todo eso no se pagan ni las expensas ni la leche. O sea, la mayoría de este ambiente que tiene tanto brillo y tiene tanto glamour, por llamarlo así, no está en un buen momento, como no lo está tanta gente de otras profesiones en nuestra ciudadanía, y me preocupa porque uno es amigo de la gran masa de artistas y de músicos, que me consta, y soy empresario, o sea que puedo hablar de ellos muy tranquilo porque no cumplo ese rol. Me consta que lo que más me preocupa, más que aquel que está hoy en relación de dependencia y que tenga dónde ir a reclamar. Carlos, Nayara te saluda. ¿Y no vislumbrás quizás una producción a través de los dispositivos digitales, de que se vuelque quizás de aquí a lo que resta del año hacer algo en las plataformas digitales? Se está haciendo en la práctica. Hay cualquier cantidad de esta misma noche, hay teatro por televisión. Sí. Miren, el otro día decía que habría que rendirle un homenaje hoy a Darío Vittori, porque hacía teatro como en el teatro, o el teatro de Darío Vittori hace 60 años. Quiero decir con esto, el teatro, la etimología del teatro, significa hecho vivo, irrepetible, artesanal y con público en forma presencial. Claro. Después podemos en este momento
darle vuelta a todo. Pero insisto, todo eso está muy bien que se haga ahora porque es solidario, pero eso no genera la cantidad de dinero necesario para que tantos miles de personas vivan de esta actividad. Pero insisto, le pasa a esta como estoy seguro que le está pasando a tantas otras de cualquier televidente que se dedica a otras profesiones, pero que no tiene la ventaja de tener una cámara para poder contarlo. Esa es la diferencia con el mundo de los artistas. Pero en definitiva, que no se sienta que es diferente en la problemática. Esta crisis, concretamente de un virus que vino sorpresivamente, no distingue ni clases sociales, ni económicas, ni profesiones, ni ningún otro estamento, ni siquiera geografías, si no, no sería una pandemia. Y sí me preocupa, como digo, que estamos todos en el mismo bolillero. Por eso le doy más importancia, como dije al principio, a lo que se está haciendo, cuidando la salud, sin descuidar con el otro ojo lo que tiene que ver con las economías hogareñas, porque de esta crisis nos vamos a acordar cuando pase, porque pasar va a pasar la pandemia. Lo que vamos a ver es cómo fuimos de solidarios para ver cómo queda parado cada uno después de esta situación extrema que nos requiere de mucha dignidad cada uno, y que los que podamos colaborar de la manera que podamos, incluyendo, haciéndonos cargo de nuestra gente y teniendo que pagar a pérdida como corresponde para las empresas, yo que soy empresario estoy muy convencido que tiene que ser así. Carlos, vos sos un empresario, ¿cómo te puedo decir? Un número uno que sabe cómo llevar las cosas de muchos años, pero supongo que tendrás colegas tal vez más novatos. ¿Te consultan, Carlos, cómo sigo con esto? Yo no tengo las espaldas como las tenés vos en cuanto a dinero o facilidad o conocimiento para llevar adelante lo que está atravesando este joven o novato empresario del medio. Totalmente. Les voy a contar que ADET, que es la cámara que nuclea a los empresarios de teatro y de la música, somos casi 190. Claro. Y hace varios días que estamos haciendo teleconferencias. Y uno de los problemas que estamos viendo es que recién hablé que la mayoría, por supuesto, todos somos pymes en esto, en relación a otras economías, ¿no? Y estamos viendo eso. ¿Qué pasa con aquella empresa que no tiene espalda? ¿Qué pasa con aquel joven a lo mejor que empezó hace un par de años y que justo estaba dando sus primeros pasos? Para eso es que estamos muy atentos a todas las disposiciones que van surgiendo y que van a tener que seguir surgiendo en defensa de esas pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras, este tipo de actividad no es un tema de ganar menos, sino que no tiene ingreso. Vieron que hay, y yo lo doy siempre como un ejemplo, aquel que manufactura café, por ejemplo, podrá no venderle a los hoteles y podrá no venderle a los bares, porque están cerrados, pero sí le puede vender a los almacenes o los supermercados. Vale decir, no se cerró la empresa. En lo que tiene que ver con la gastronomía, lo que tiene que ver con el turismo, lo que tiene que ver con el espectáculo, es ingreso cero. Entonces me parece que en ese sentido a esa pequeña empresa, ni siquiera mediana, pequeña empresa, no tengo dudas que va a tener que surgir desde el Estado algún tipo, no de subsidio, no de lucro cesante, digamos, a costa del Estado, pero sí de una red de protección donde no tengo dudas que va a surgir y donde además estamos muy mancomunados, porque lo bueno de todo esto es que saca, en la mayoría, lo mejor de lo que tiene que ver con la solidaridad. Y yo creo que en ese sentido sí nos unió. Seguramente nos unió el susto, nos unió un virus, pero lo concreto es que estoy viendo permanentemente muestras solidarias y también muestras solidarias de los trabajadores cuando cobran, porque esto también hay que marcarlo. Nunca me pasó, al pagar una nómina importante de personal, que el personal agradezca cobrar, que no corresponde que agradezca, no corresponde, y sin embargo lo hacen, porque en este barco, insisto, es un barco en el que todos queremos que nos salvemos la mayoría. Tiene que ser muy claro eso, y salvar además a los equipos de trabajo, y salvar realmente teniendo que perder en la medida de lo que cada uno pueda perder, y tener muy en claro que tiene que ser lo más equitativo posible esa pérdida. Decime, Carlos, ¿con la Asociación Argentina de Actores tenés contacto o solamente con ADEP? No, ADEP
por supuesto tiene comunicación con todos los sindicatos y está en diálogo permanente. Creo que el lunes ADET hablaba con actores, es lo que me comentaron, pero por supuesto la preocupación, no hace falta saber la preocupación que tienen las entidades sindicales, porque tiene que ver con lo que dije recién, ¿no? Tiene que ver con cuál es el futuro de los proyectos caídos, porque ahí no hay un empleador. Ese es el problema y por eso dije antes que me tiene bastante inquieto, más que lo que esté pasando en abril, lo que vaya a pasar de junio para adelante, en una temporada, por ejemplo, que imagínense ustedes que las vacaciones de invierno, las famosas vacaciones de invierno, ¿saben la cantidad de miles de puestos de trabajo que conllevan? Directos e indirectos. Desde el señor que vende el pancho en la puerta de un estadio, en un espectáculo infantil, hasta aquella gente que se gana la vida con el merchandising que molestan tanto. ¿Vieron cuando salimos de los teatros con los chicos y que están todos uno arriba del otro vendiendo las cosas del personaje del momento? Las coronitas. Las coronitas, o sea, doy este ejemplo para marcar que no es solamente lo que se ve, es el señor que pega los afiches en la calle y que no tiene afiches para pegar porque no hay espectáculo. O sea, es lo mismo que nos pasa a todos, es lo mismo que le pasa a ustedes, Canal 9, donde la oficina de comercialización tiene menos publicidad para vender porque no hay anunciantes desde el momento que no hay que vender. Es un problema realmente que realmente es un problema. Está encadenado. La ciencia Estamos ficción. Todos encadenados. Totalmente. Por eso dije antes. Yo comparto con vos, esto lo estoy diciendo desde marzo, Carlos. Siento que no es verdad, que estoy viviendo esas películas que siempre vimos, las muy americanas de ciencia ficción, ¿viste? Total. Lo siento así. Total, además somos involuntarios protagonistas, porque vos podés haber querido filmar la película ciencia ficción. Claro. Es más, ¿quieren que les cuente una anécdota casi con humor con respecto a esto? Te lo escuchamos lo más breve posible porque tenemos que ir a un corte. Contame. Simplemente decirte que en febrero, peco de ignorante por lo que voy a decir, yo en febrero en un reportaje me preguntaron si me preocupaba el coronavirus y creí que era una broma y me estaban hablando del cómico Jorge Corona porque nunca había escuchado ni la palabra. O sea, miren qué reciente es esto, ¿no? Febrero.